Ahora vamos a ver los campos vectoriales. ¿Qué pasan con los campos vectoriales? Vamos a suponer que agarro un campo, vamos a hacer el primer caso, vamos a poner algunos casos. Vamos a ver, lo voy a hacer corto porque si no son muy largos. Voy a poner dos casos. Voy a poner el caso, voy a agarrar un campo vectorial que vaya de R2 en R3, lo voy a llamar F1, y voy a agarrar otro campo vectorial F2 que vaya de R2 en R2. No muy grande, ¿bien? O si lo pongo muy grande, se nos va a complicar. Vamos a agarrar dos campos vectoriales entre sí. Después podemos combinar campos escalares con vectoriales, vemos después. ¿Está bien? Pero vamos a agarrar dos campos vectoriales entre sí. A ver. Vamos a ver si puedo componer F1 compuesto con F2. ¿Cómo se puede hacer F1 compuesto con F2? Tendría que definir quiénes son F1 y F2 primero, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que digo que F1, que tiene dos variables, ¿no? X1 y X2, ¿no? Tiene tres funciones, F1, F2 y F3, ¿no? De imagen. Tres campos escalares serían estos. Y cada campo escalar depende también de X1 y X2. No le voy a poner las X acá abajo porque es para volverse loco. Y F2 va de R2 en R2. Pero ¿saben una cosa? No le voy a poner X1 y X2. Le voy a cambiar las letras, porque si le pongo X1 y X2 igual que el de arriba, no voy a saber después quiénes son las X1 y X2 de una F y el de la otra F. ¿Entienden? ¿Saben lo que voy a hacer para hacerlo más fácil? Le voy a poner a este, F1 y F2, le voy a poner U y B a las variables, en lugar de llamarla XY o X1 y X2. ¿Entienden lo que hago? Para identificarlas, quiénes son unas de las otras. ¿Y cuántas Fs tengo que tener acá? Ahora, que tampoco las voy a llamar F, porque si no se van a confundir con esta. Dos. Dos, porque tengo, entonces le voy a poner G, le voy a poner G1 y G2. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer? En lugar de poner F1 y F2, voy a poner F al primer campo Y G. y G al segundo. ¿Qué les parece? ¿No se ve mejor? G grande. Sí. ¿Eh? Así seguimos una lógica más o menos. Recordemos que estas F1 y F2 dependen de X1 y X2 y G1 y G2 depende de U y de B. Las letras las podemos poner cualesquiera. ¿Se entendió esta notación? Que es muy práctica para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir esta composición, a ver cómo sale. A ver. Vamos a suponer que me piden hacer F compuesta con G. Vamos a ver si se puede hacer. Tengo que meter la G adentro de la F, ¿no? Sería hacer eso. Para eso tengo que salir con la G primero, ¿no? La G tiene de variables U y B. O sea, salgo de U y de B, aplico la G y me da G1 de U y de B y G2 de U y de B. ¿Y ahora quién tengo que agarrar? Tendría que agarrar la F, pero ¿qué pasa? Porque esto va de R2 a R2, pero la F ¿de dónde sale? Sale de R2, sale de R2. ¿Se ve? O sea que lo puedo hacer, porque la F sale de R2. Quiere decir que esta G1 de U y de B sería la X1, ¿no? Porque tendría que meter esto donde está la X1 en las fórmulas que tengo acá. Y esta G2 sería la X2, ¿no? Que serían las que agarraría cuando yo meta esta fórmula donde están las variables. Recuerden que estas variables, G de U y de B, van a estar acá. Quiere decir que esto se va a componer, ahora lo vamos a escribir si quieren, y acá me va a dar F, ¿no? Fíjense que acá, ¿qué me va a dar de resultado? Me va a dar
F1 en G de U y de B, F2 en G de U y de B, y F3 en G de U y de B. ¿Cuántas variables me quedaron acá? 3, ¿no? Esto muere en R3, lo cual está bien porque la F muere en R3. ¿Se ve? O sea que esto se puede hacer. Es posible. Esta composición es posible, F compuesta con G. Fíjense que si uno la tiene que escribir, ¿no? Si la quiere escribir para que quede más presentable ante los ojos del público presente, sería que la F compuesta con la G grande sería agarrar a cada una de estas F1, F2 y F3, ¿no? Y en lugar de ponerle XY, acá o X1 y X2, acá tendría que poner ¿qué cosa? V. G1 y G2 de V. ¿Se ve? Sí. Porque si yo hago esto compuesto con esto, recuerden que la G carga en V, pero la F tiene que agarrar esta G1 y G2, ¿no? Y meterlas ¿a dónde? A donde tengo la F1 y F2 y F3, ¿no? No sé si se entiende. A ver. No sé si nos vamos entendiendo. Recordemos que, ¿qué es hacer F compuesta con G? Es hacer F en G de XY, ¿no? ¿Está bien? Pero esta G de XY, ¿cuántas variables tiene? Oh. Esto es hacer F en G de G1 de U y de B, ¿no? Que sería la X, y G2 de U y de B, que sería la Y, ¿no? O la X2. Esto sería la X1 y esto sería la X2. Quiere decir que yo tendría que poner, no sé si me van siguiendo, a ver. Si cada una de estas F ahora dependen de X1 y X2, quiere decir que yo acá tendría que poner la F, en lugar de poner X1 y X2, la F1, ¿qué tendría que poner acá? Donde tengo X1, tendría que poner G1 de V G1, voy a o tratar G2 de claro, V. voy a tratar de evitar poner V, porque ya sabemos que depende de V, y G2, ¿no? Acá me estoy comiendo Sí. G1, esperen que lo vamos a poner bien acá, porque acá lo puse mal, ¿no? Voy a agrandar este globo, ¿no? Acá sería F1 de G1, G2, F2 de G1, G2, F3 de G1, G2, ¿no? Y cada G depende de U y de B. Y ahora iría la F2 de G1, G2 y la F3 de G1, G2. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Supongamos que me piden la derivada de esta composición. Entonces vamos a ver cómo es la red. ¿Está bien? ¿Cómo será la derivada de esta cosa? Por supuesto, no puedo sacar una derivada total, porque cada campo depende de varias funciones. Entonces voy a tener derivadas parciales. Entonces ahora vamos a ver qué se pueden calcular. ¿Qué derivadas se pueden calcular? O sea, ¿qué sería calcular? ¿Sí? Lo que uno podría escribir así, ¿no? En análisis 1, la prima, la derivada de esto. Bueno, vamos a ver qué se puede calcular de esta derivada. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué Entonces, para sería eso hay que hacer... la regla de la cadena o en tal caso teorema de Cauchy? Exacto. Para eso voy a agarrar la F grande y voy a mirar, porque yo tengo que hacer F compuesta con G. Entonces voy a hacer la red que les enseñé la otra vez.
A ver, para hacer la red, ¿qué tenemos que hacer? Mirar de quiénes depende la F. La F depende. Esperen que voy a bajar un poquito la pizarra, así vamos bien. Miren. La F grande depende de F1, F2. de F2 y de F3. ¿Está bien? Y después Y cuando hago la composición, la F1, fíjate, la F1 va a depender, de U y de B. perdón, de G1 Y y de G2, donde G1 de U y de B y G2 de U y de B, donde esta sería mi X1 y esta es mi X2. Es decir, vamos a ponerlo así, miren, vamos a hacer una anotación más corta. Esta G1 sería mi X1, mi G2 sería mi X2. A su vez, G1 va a depender de U y de B, y G2 también. Quiere decir que la F1 va a depender de G1 y G1 a su vez va a depender de la U. F2 va a depender de G1, ¿no? Sí. Y a su vez de U. Y a su vez también va a depender de U. ¿Se ve o no se ve? Sí, La F3 va a depender de... F3 y la F3 va a depender También. de G1 y a Y su de vez U. va a depender de la U. Porque todas las que tienen G1 dependen de la U. Pero a su vez también van a depender de la B. Quiere decir que esta van a depender, F1 va a depender de G1 y G1 va a depender de B. No, de G2. Perdón, de G2 y a su vez G2 va a depender de B. ¿Está bien? Sí. ¿Qué más? F2 va a depender de G2 y G2 también va a depender de B. Y F3 va a depender de G2 y G2 también va a depender de B. Esta sería una red ¿para quién? Para F1, Para... F2 y F3. ¿Se ve o no se ve? Sí. Muy bien. Algo genérico. Entonces vamos a especificar cada una de las F. Voy a agarrar la F1 primero. Entonces ahora vamos a hacer un desglose un poquito más específico. Mira. F1, ¿de cuántas variables depende? De De X1 2. y X2, ¿no? Vamos a ir especificando. X1, como va a venir dada por la G1, porque voy a reemplazar con la G1 adentro de F1 y adentro de F2, va a venir de esa manera. Y a su vez, esto van a depender de U y de B. O sea que G1 va a depender de U y de B, y G2 va a depender de U y de B. Para la F1. ¿Se ve? Sí. Y a su vez, F1 va a depender en forma total de B y va a depender en forma total de U, porque en última instancia queda todo en términos de U y de B, que es la última variable que queda en la composición, en el último globo. Porque la última variable que queda en el último globo, cada G1 y G2 dependen de quién? De U y de B. ¿Se ve? Quiere decir que en última instancia me quedan tres redes de esta forma. ¿Qué pasa con la F2? La F2 la pusimos en amarillo, ¿no? Exactamente lo mismo, porque la F2 depende de X1, X2, esta depende de G1, de G2, y ambas dependen de U y de B. Y a su vez la F2 depende de U y también depende, ¿se entiende, no? La red
bien especificada con las variables ahora. Miren la cantidad de variables. Lo mismo va a ser para F3, ¿no? Y lo mismo va a ser para F3, que la estamos poniendo. Esto para que se acostumbren ustedes a mirarlo de esta manera para no perderse. A mí me cuesta un poco cuando hay que hacer la composición en sí. Esta parte no es tan complicada, sino que me confunde la composición. Bueno, ahora lo Que vamos a eso fue hacer. en lo que le pedí ayuda a otro profe y no me supo No tiene ayudar la ni menor orientar. idea. No, no, A mal puerto fuiste a parar, Juliana. Bueno, realmente. ¿qué va a ser? Muy bien. Vamos entonces con el verde. ¿Está bien? Vamos a ver qué derivadas podemos calcular y qué se pueden conocer. ¿Estamos de acuerdo? A ver, cuando a ustedes les dan el campo, F1, F2 y F3 lo van a conocer, que son las fórmulas, ¿no? Acá van a tener una fórmula, acá van a tener otra fórmula, acá van a tener otra fórmula que van a depender de X1 y X2. Que cuando hagan la composición van a depender de G1 y G2, porque están metiendo una fórmula dentro de la otra. ¿Estamos de acuerdo, no? Martina, lo estás mirando muy feo, por eso te pregunto. No, no, sí, sí, estaba pensándolo, pero sí, sí. Y a su vez la G depende de G1 y G2, pero esas variables, esas serían las imágenes. Y acá tendríamos dos fórmulas más que las tendríamos de dato. O sea, las fórmulas que tendríamos serían las de la G1 y G2 y las de la F1, F2 y F3. Los demás son todas variables. La U y la B, la X1 y la X2 son variables. ¿Estamos de acuerdo, no? Que son variables y que son fórmulas. ¿No? Cada fórmula de esta, G1, G2, F1, F2, F3, ¿qué son? Son campos escalares. Cada una, su imagen, tienen un resultado, un número. Si no, no pueden formar el vector del campo vectorial, que es lo que estudiamos la otra clase, o las clases anteriores. A ver. Hasta ahí, Lucía, ¿se entiende? Si no, me preguntan, ¿eh? No van a tener miedo a preguntarme. ¿No van a preguntarle a otro y capaz que los vuelve locos. Esperen que acá toqué algo y no sé qué cacho es. Que se me abrió. Y no sé. Bueno, chao. Ahí está. Muy bien. Vamos entonces a mirar la red esta. ¿Qué derivadas podemos calcular acá? A ver. Puedo sacar dos derivadas parciales. Recordemos que las derivadas que puedo calcular tienen que ver con F1 y las últimas variables. O sea que de la primera red, por eso las puse en colores las redes. Voy a seguir con los colores para que no se pierdan. ¿Está bien? Puedo calcular la derivada parcial de F1 respecto de U. ¿Está bien? ¿Y qué más puedo calcular? La derivada parcial de F1 respecto de B. Exacto. Eso porque es la F1 con respecto, o sea, el campo vectorial de la F con respecto a las variables de la G, podríamos decir. Eso es lo que tendríamos del lado, el camino largo de la red. Del otro lado Profe, es igual. Sí, escucho. en la segunda el denominador no tenía que ir B, porque me parece que puso los dos U. O estoy... Que puse F1 respecto de U y F1 respecto de B acá. Muy bien. Era para ver si estaban mirando. Muy bien. Ahí tenemos las dos variables. Muy bien. Vamos con la primera. Entonces ahora tenemos que seguir. Ahora, no, ahora una vez que llegué acá, que ya tengo el camino largo, todo lo que va por el lado de adentro de los caminos cortos es simplemente seguir la red que hice. Entonces me fijo. F1 depende de X1, pero X1 es igual a G1. Quiere decir que esto va a ser la derivada F1. parcial de F1 respecto de G1, porque ya reemplacé la X1 por la G porque estoy componiendo. Y Esto no te lo F1, explica perdón, nadie porque no lo entiende. Si yo no, pongo X1 acá abajo, no está mal tampoco. Tengo que tener en claro que esa X1 es respecto de la G que estoy metiendo de una fórmula dentro de la otra, por la composición que estoy haciendo. ¿Y después por dónde voy? Tengo que llegar a la 1. F1 respecto de U. Acá, ¿ven? Ven que tengo este camino estoy haciendo. ¿Ven el primer camino?
por la derivada de G1 respecto de U. Si acá abajo hubieran puesto X1, no está mal. Lo que no pueden poner es X1 acá arriba. Acá tienen que poner la G. ¿Por qué? Porque X1 no depende de U, sino que es la G compuesta, metida donde está X1, que depende de la U. ¿Entiende? Ok. Sí. Con detalle. Pero tengo otro camino para llegar a la U, que no es este, sino que es este otro. Mirá, voy a través de ¿quién? De X2, que es la G2. Y acá llego, acá tengo otro camino. Quiere decir que le voy a sumar el otro camino que me lleva a la U. Profe, entonces siempre se va a sumar cuando tomemos el otro camino. Los caminos, ¿sí? Sí. Los caminos independientes implican una suma. Y los tramos de los caminos implican una multiplicación. ¿Tá? Teorema de Eso es lo que Cauchy. a mí me había costado entender. ¿Puedes repetir? Los caminos independientes o ajenos, los llames como los llamen, que no se cruzan, ¿sí? Se suman. Y los tramos de los caminos se multiplican. En la Gracias, regla. Jorge. ¿Está claro esto? Entonces ahora me Sí. queda la derivada de F1. Ahora, respecto de G2 por la derivada de G2 respecto Respecto de... de... Muy bien. Ahora, fíjense en este detalle, ¿no? ¿No sería de B ahí, profe? No, porque estoy yendo a la U. Es el Sí, en el camino mismo. que voy a la U. Sí, sí. Sí, sí, Estoy perdón. Ahí yendo a la entendí. U. Ahora vamos a ir a la B. Ahora podemos ir de F1 a la B. ¿Cuántos caminos tengo para ir a la B desde F1? Tengo Dos. uno por la G1 y otro por la G2. O sea que ahora puedo ir a la B de la siguiente manera. La Pero derivada puedes... de F1 respecto de G2 por la derivada de G2 respecto de B más, ¿no? Estamos yendo a la B, ¿eh? Sí. La derivada de F1 respecto. Acá, perdón, puse G2 y G1 acá en la primera, ¿eh? Pero puede estar invertida, ¿no, Jorge? ¿Cómo? No, Igual vas a no. tener que usar G2. Ah, si querés poner la suma, pero conviene ponerlo siempre en orden. Ahora vas a ver por Sí, qué. sí, sí. Igual lo que está Derivada escribiendo de está bien. F1 respecto De de G1 G1 por la derivada de G1 respecto de B. Ahora la derivada de F1 respecto de G2. ¿Bien? por la derivada de G2 respecto de B. Respecto de B. Un dato acá interesante es que como F1 y G1, yo puedo calcular, por ejemplo, estas derivadas. Por ejemplo, G1 La de abajo respecto de está mal U, escrita. G2 respecto de U, G2 respecto de B y G2 respecto de B. Esa está mal escrita. Es ¿Cuál? G1 respecto de B. Acá arriba, perdón. Ya, Sí. muchas gracias. Me parecía, había dos iguales, no pueden ser. Esas serían, por ejemplo, incógnitas. ¿Por qué estas pueden ser conocidas? ¿Por qué yo sé que estas las voy a tener? Porque ¿quién es la derivada de F1 respecto de G1? La derivada de F1 respecto de G1 es la derivada de F1 respecto de X1. Y F1 siempre va a depender de X1 porque voy a tener la fórmula. ¿Entienden eso? Porque, a ver, ¿quién es F1? ¿Quién es G1? Escucha, acá arriba. ¿Quién es F1? F1, cuando a mí me dan el campo, es esto que está acá arriba. Es esta, pero F1 depende de X1 y de X2. Y decir que esto va a ser una fórmula matemática, que qué sé yo, puede ser X1 al cuadrado más 2X2 al cuadrado. Entonces, si esto es
F1, que depende, y yo tengo que sacar la derivada de F1 respecto de G1, y G1 es X1, es la derivada de F1 respecto de X1, que la puedo calcular. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener esta fórmula, ¿entienden? Porque es el dato del problema. Porque al estar la fórmula, y dado que la G1 está metida dentro de la X1, es hacer la derivada de F1 respecto de G1 lo mismo que hacer la derivada de F1 respecto de X1. Si tuviera que sacar la derivada de F1 respecto de G2, es lo mismo que hacer la derivada de F1 respecto de X2. No sé si se entiende esto. Quiere decir que estos son siempre datos, igual que estas 2G. ¿Está claro? Ahora, el tema es que algunas no necesariamente son datos. Por ejemplo, G1 respecto de U, G2 respecto de U, pueden ser incógnitas. ¿Está? Podrían ser incógnitas los resultados, o poder tener los resultados y tener como incógnitas estas de acá. Pero me van a decir, claro, pero supongamos que yo tenga estos dos resultados y estos cuatro, voy a marcar las conocidas con otro color. Voy a usar el azul para marcar lo que se conoce. Esto se conoce, ¿no? Esto se conoce y esto se conoce. Si se conocen estas cuatro y se conocen estas, me van a decir, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. No, porque fíjate que G1 respecto de U, G2 respecto de U, G1 respecto de B y G2 respecto de B, son cuatro, esta y estas son cuatro incógnitas y son dos ecuaciones. Con dos ecuaciones y cuatro incógnitas no puedo resolver el cálculo. Necesito tener armada de a pares para poder generar sistemas de ecuaciones y poder resolver esto. Suponiendo que lo azul es lo que está de dato, que normalmente es lo que está de dato. Podría pasar que estén de dato y calcular los resultados que están acá. Podría pasar eso también. ¿Está claro? Pero lo más común es que los datos sean los que marqué, los que están azul. Entonces, ¿de dónde voy a sacar las ecuaciones que me faltan para poder combinarlas con esta? A ver si puedo armar de a pares sistemas de ecuaciones que tengan dos incógnitas, porque al tener dos incógnitas, ya ahí lo podría calcular. De las otras dos redes. Para eso tengo las otras dos redes. Vamos a la red número 2, la amarilla. La voy a poner al lado de esta. A ver si se puede, a ver si cabe. ¿Ahí se ve? Sí, Jorge. Muy bien. Vamos a hacer la otra red. La otra red será la derivada de F2 respecto de U, ¿no? Y la derivada de F2 respecto de B. Y más o menos la misma historieta será. Porque será la derivada de F2 respecto de G1 por la derivada de G1 respecto de U, más la derivada de F2 respecto de G2 por la derivada de G2 respecto de U. Ahí hice este camino y ahora hice este otro camino. ¿Se ven? Los caminitos. Caminito que el tiempo ha borrado. Muy bien. Le hice reír un poquito a Lucía, que está trabajando duro y parejo. Muy bien, Lucía. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, decía el Martín Fierro. Y hoy en día que no te alcanza para nada, hay que salir a laburar. ¿Y qué va a hacer? No queda El, otra. el que no trabaja... Mirá, a mí me pasó lo mismo cuando tenía tu edad y este país no cambia más, así que estudien mucho, así se las pueden tomar, porque acá no van a hacer mucho. Salvo que pase alguna cosa rara que no creo que pase, pero bueno. ¿Qué va a ser? Hay mucha gente ilusa todavía. La derivada de F2 respecto, ¿no? De G1, ¿no? Sí. Por la derivada de G1 respecto de B.
más la derivada de F2 respecto de G2 por la derivada de G2 respecto de B. De B. ¿Sí? Lo que yo les decía es que esto es muy común que estas sean los datos, ¿no? Lo que marco en azul serían los datos y las otras sean incógnitas. Fíjate, yo podría agarrar esta con esta, ¿no? No sé si se ve. G1U, G2U, ¿no? G1U, G2U. Pero me falta una todavía. Vamos a ver qué pasa con la última. No sé si se va entendiendo. ¿Hasta ahí me siguen? Esperen que acá puse una U que se ve fea, ¿no? Sí, sí, venimos bien. Vienen bien. Muy bien. Me falta una todavía. ¿Cuál me falta? Me falta la naranja. La naranja es la derivada de F3 respecto de U, la derivada de F3 respecto de B, ¿no? Sí, Jorge. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces tenemos los mismos caminos, ¿no? Vale. Tenemos que hacer los mismos caminitos. Entonces tenemos, a ver, la derivada, perdón, la derivada de F3 respecto de G1 por la derivada de G1 respecto de U, más la derivada de F3 respecto de G2 por la derivada de G2 respecto de U. ¿Estamos de acuerdo? Sí. F3, ¿no? Estoy con F3. Y después viene la derivada de F3 respecto de G1 por la derivada de G1 respecto de B. Lo voy a B. Más la derivada de F3 respecto de G2 por la derivada de G2 respecto de B. ¿Se ve o no se ve? Sí. ¿Está bien o está mal? ¿Estamos? Sí. Muy bien. A ver, si ustedes se fijan, ¿qué se podría calcular acá, no? Porque tenemos F3 respecto de U, F3 respecto de B. Tenemos todas estas, ¿no? A ver, ya ¿Se serían todas las podría escribir composiciones. de forma matricial? Claro, pero hay que buscarlas, dependiendo lo que uno quiera calcular acá. A ver, si yo tengo que calcular estas, por ejemplo, a ver, miremos esta. Tenemos G1 con U, G2 con U, G1 con U, G2 con U, ¿no? G1 con U, G2 con U. Estamos medio medio acá. ¿Por qué? Porque si yo elijo estas como incógnitas, la que había marcado, estas serían datos, ¿no? Por ejemplo, las estoy marcando en azul. Tendría tres ecuaciones, ¿no? Pero tendría dos incógnitas. Tendría un montón de soluciones. ¿Se dan cuenta? Porque tengo más ecuaciones que incógnitas.
No sé si se va entendiendo lo que digo. Entonces uno podría mirar al revés. Podría decir que estas serían G1U, G2U, G1U, G2B, ¿no? Serían las incógnitas, los datos, y estas podrían llegar a ser las incógnitas. Van a decir, pero ¿estas cuentas las puedo hacer también? Sí, porque G1 depende de U. Y cuando tenga la fórmula de G1, lo mismo que pasaba con la F1 o la F2, la F3, voy a poder derivar con respecto. O sea que va a ser indistinto cuál de las dos pueda hacer, porque las dos cuentas las puedo hacer. Eso es importante darse cuenta. Quiere decir que yo puedo elegir, por ejemplo, dos sistemas de ecuaciones. Voy a agarrar uno. Por ejemplo, voy a agarrar este y lo voy a acomodar. Lo voy a acomodar así, miren. Voy a decir la derivada, el primero, ¿no? La derivada de F1 respecto de U va a ser la derivada de F1 respecto de G1 por la derivada de G1 respecto de U, más la derivada de F1 respecto de G2, más por la derivada de G2 respecto, me lo pongo bien porque no me gusta cómo quedó, respecto de U. ¿Se ve? ¿Se va entendiendo, no? Ahora voy a agarrar la segunda. La segunda sería lo mismo, pero con F2. ¿No? Y ¿saben la cosa? Le voy a poner el igual de este lado. ¿Está bien? Voy a terminar siempre en U. Derivada de F1 respecto, perdón, de F2 ahora, ¿no? Respecto de G2, de G1, perdón, por la derivada de G1 respecto de U, más la derivada de F2 respecto de G2, por la derivada de G2 respecto de U. Esto sería igual a la derivada de F2 respecto de U. ¿Se ve? Y por último, la derivada de F3 respecto de G1 por la derivada de G1 respecto de U, más la derivada de F3 respecto de G2 por la derivada de G2 respecto de U, ¿no? Todo con U estamos. Igual a la derivada de F3 respecto de U. ¿Se ve o no se ve? Y ahora sí, si ustedes se fijan, ¿cuáles podrán ser incógnitas? Incógnitas podrán ser F1, G1, ¿no? F1, G2. Pero fíjense, estamos mal acá, porque si yo elijo estas como incógnitas, F2G1, F2G2, F3G1, F3G2, estamos mal con estas incógnitas. ¿Tendrían que ser las que son como factores comunes? Claro, te dan cuenta que este arreglo no me sirve, porque si elijo las otras como incógnitas, si el sistema fuera cuadrado, por ejemplo, si la F3 no estuviese, puedo elegir estas de incógnita, porque tengo un sistema de 2×2, esta sería, no sé si se entiende lo que digo, si esta F3 no estuviese, o sea, si fueran los dos campos de R2 en R2, no habría ningún problema. Pero acá no es de R2 en R2, sino que uno va de R2 en R3. Conclusión quiere decir que esta cuenta, como sistema de ecuación, no lo puedo plantear como dijo Martina. No sé si se ve este caso. En el caso que yo hice en el video, es uno de 2×2. Entonces es más fácil, porque uno de 2×2, acá sí se puede plantear un sistema de ecuación. Entonces vamos a mirar si hay alguna manera de combinar ecuaciones que sí se pueda plantear un sistema. ¿Están de acuerdo? A ver si hay alguna manera.
¿Entienden lo que digo? Con las ecuaciones que tenemos. Entonces vamos a los colores de nuevo de arriba. Vamos a mirar un poquito el sistema, las cantidades de ecuaciones que nos quedaron. A ver. Las incógnitas entonces dependen de los caminos que van haciendo la Exacto. composición. Entonces, ¿puedo armar sistemas o no? En algunos casos puedo armar, en otros tal vez no. En este caso está un poco complicado. Vamos a ver si se puede. Depende de las incógnitas y los datos que me dan y los datos que tengo que buscar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, vamos a mirar Sí, ahora este sí. ejemplo. ¿Sí? Entonces, si uno se fija, por ejemplo, a ver, G1 en U, G1 en B, tengo F3, G1. F1, G1, ¿sí? Vamos a mirar a ver con cuál las podemos combinar, a ver si se pueden, porque a veces no se pueden, ¿eh? F1, G1, F2, G1, y aparentemente acá como están planteados no se puede armar ningún sistema. Y no, porque quedaría lo mismo, pero lo único que cambia es la variable u por la b. Exacto. O sea, en vez. Se dan cuenta que no tengo tres ecuaciones, no es un sistema cuadrado. No sé si se ve eso. Puedo armar un sistema de ecuaciones cuando el sistema es cuadrado, por ejemplo. O tal vez en algunas otras situaciones que no sean cuadrados. No necesariamente tiene que ser cuadrado. Yo puedo armar un sistema de ecuaciones, pero tiene que darse la condición. ¿Está bien? Ahora vamos a mirar lo de un sistema cuadrado, pero en este caso tengo que tener, por ejemplo, yo podría agarrar esto que tengo acá. Si conozco esta y esta, acá tendría 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Porque G1U, G2U, G1B, G2B. ¿Sí? Tengo 4 incógnitas. No las puedo juntar estas dos ecuaciones porque no puedo tener dos ecuaciones con 4 incógnitas. Ahora, si junto esta con esta y esta, por ejemplo, donde estas serían las incógnitas, G1U, 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 tendría 3 ecuaciones, que son las que escribí abajo, Incógnita. con 2 incógnitas. Quiere decir que me sobran ecuaciones para resolver el sistema. Sí. ¿Se dan cuenta? O sea que en este caso, depende de lo que me digan y lo que me pidan, por ahí lo puedo resolver o no. Porque hay casos que no se pueden dar. A veces se pueden resolver. Recuerden que las composiciones y las derivadas de las composiciones no siempre se pueden resolver. O sea, se pueden resolver dependiendo de cada caso. Podemos hacerle un arreglo a este ejemplo para que vean en qué caso se podría resolver. Supónganse que yo acá hubiera acortado a la F esta y la hubiera mochado y le hubiera sacado la F3, ¿no? Hubiéramos dejado ¿cuántos caminos? 2 nada más. O sea, se va todo el naranja. Pero entonces sería de R2 en. Perdón, de R2 en R2. De R2 en R2. Entonces vamos a hacer todo un arreglo para que vean lo que dice Martina. Así vemos el otro caso sobre el mismo, así no tengo que escribir tanto. No me acuerdo qué dijo Martina, ¿me lo repite? Martina dijo de armar un sistema de ecuaciones para resolver. Okay. Eso vale siempre y cuando el sistema lo pueda resolver, Martina, ¿no? Porque si el sistema no lo puedo resolver, el sistema lo puedo resolver, un sistema, ¿cuándo lo puedo resolver de que tenga solución única? Cuando el sistema es cuadrado, que la matriz tenga inversa, ¿no? Si no, tengo que mirar qué puedo calcular
en forma independiente, como tuvimos recién, que no puedo armar el sistema. ¿Se entiende, Martina? Sí, sí, entonces se podría, si yo tengo entonces un campo F que va de R2 en R2 y mi campo G iría de R3 en R2, puede ser. Por ahí sí, hay No, que no. mirar, hay que Hay que buscarlo. mirar. Eso hay que Ah, mirarlo. está. El que está seguro Está. que va es de R2 en R2. De Porque R2 estos en dos, R2. porque son cuadrados. ¿Te das cuenta? En esto no vas a tener drama. ¿Te das cuenta, Martina? Aunque la composición sea posible, de la derivada vas a poder calcular algunas cosas sí y algunas cosas no. Si en este caso vos tenés esto va a pasar siempre y siempre va a poder calcular su derivada cuando tengas un campo cuadrado. ¿Está? Entonces, si vos te fijás ahora, con este pequeño arreglito de sacarle un caminito, ¿no? O sea, borramos esta situación, ¿no? Ahora sí, con este arreglo, voy a poder resolver un sistema dependiendo de los datos que me dan también. Siempre depende de los datos, pero algunos sistemas no los puedo armar. Entonces, si no lo puedo armar, depende de lo que me dieron. Por ejemplo, si de este sistema conozco una de estas otras derivadas y me piden una sola, de una sola ecuación, puedo calcular. ¿Entiende? Si me dan los resultados de esta y me piden de estos dos, me fijan uno, ahí también lo puedo calcular porque me están fijando una incógnita. ¿Entendés? Depende de lo que me den de datos. ¿Está? Entonces me van a quedar ¿cuántos sistemas me quedan? Si volé la F3. Me quedan dos. ¿Ves? Entonces ahora vos podés calcular y pensar que eso que está en azul son los datos y lo que está y los otros valores son las incógnitas, por ejemplo, ¿no? Si eso es así, me vuela el último renglón y ahora la matriz que me queda es cuadrada. Mirá, ¿ves que es cuadrada? Porque ahora que me quedó, supongamos que esto fuera un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Qué me quedó? Me quedó una matriz que sería la derivada de F1 respecto de G1, sería la matriz de los datos, serían estas, ¿no? Acá también puse mal. Por el vector de las incógnitas, porque vos fijate, si ahora estas son las incógnitas, ¿no? Vamos a poner las incógnitas en violeta. Esta sería la X. Es como tener un número, ¿no? Esto es como si fuera A por X más No B vendría a ser por X, Y, no. ¿no? ¿Ven? Ah, ¿Se ve? Y esto sería C por X más D por Y igual, qué sé yo, a F y a T, ¿no? Para que se den una idea, queda como un sistema de ecuaciones. Las incógnitas serían estas. Entonces, ¿cómo escribo esto? Sería la matriz A, B, C, D, que sería esta, por XY, ¿no? Y todo esto tiene que ser igual a FT, álgebra lineal. ¿Ves lo que dice Martina? ¿Ven lo que planteaba Martina? Pero esto se da porque esta matriz es cuadrada. Yo si tengo un dato más, acá necesito tener una incógnita más. ah. Cuando armo la matriz con estos datos que puede ir armando, ¿no tengo que hacer la matriz traspuesta después o Y ya no, es la lo inversa tenés que general? hacer. La inversa, ¿Por qué? Ahora listo. vamos a esa pregunta. Buena pregunta, Martina. Derivada de G1, perdón, respecto de U sería la primera incógnita, ¿no? Fíjate cómo va. Uno se puede armar esto para irlo haciendo y no meter la pata hasta que uno aprende. Y la otra sería, no F, G acá. Porque G1, ¿ves? Respecto de U. Y acá derivada de G2 respecto de U. ¿Ven? Y del otro lado,
¿qué te queda? Te queda derivada de F1 respecto de U, Respecto de U y derivada F2 de respecto. F2 respecto de U. Pero ¿cómo resolvemos el sistema? ¿Cómo paso esta matriz dividiendo? No puedo pasar la matriz dividiendo. ¿Cómo se pasaba esta matriz dividiendo? Como la inversa de este lado. Y ahí quedaban las dos incógnitas. ¿Te das cuenta cómo queda, Martina? Sí, ahora sí tenía como que se pasaba la traspuesta y pasa a la inversa. Te queda la derivada de G1 respecto de U, la derivada de G2 respecto de U, que sería lo que vos querés calcular, y eso va a ser esta verdura, ¿no? Derivada de F1 respecto de U, derivada de F2 respecto de U. Ah, perdón, primero la matriz, pues si no, no se puede hacer la cuenta. La inversa de esta cosa, recuerden que la inversa va a la izquierda, ¿está bien? ¿Se acuerdan que era A por X igual a B? Y la X era A a la menos 1, esta era la B, ¿no? Esta era la X doble raya y esta era la A, ¿no? A a la menos 1 por B, en álgebra. Bolilla 2 del programa del año pasado, Tramoya 1. Sí. Entonces te queda así, ¿ves? Por esta verdureta que te quedó acá. ¿Se ve? Espéreme un cachito, Jorge. Uh-huh. Yo ¿Se te doy entiende cómo es la todo cuenta? Sí. ¿Y cómo quedará la otra? Igual. El otro, fíjate que acá estamos sacando la derivada de G1 y de G2 respecto de U. ¿Está? Sí. Depende de lo que me pidan también de incógnita. Y la otra sería la misma historieta, ¿no? Nada más que ahora en lugar de sacar G1 y G2 respecto de U, voy a sacar G1 y G2 respecto de B. ¿Está claro? Me vino a la mente el bucle. ¿Vuelve el bucle o es No, otro no, acá no tema? hay bucle porque no Ah, es implícito esto. Las está bien, funciones está bien. implícitas tienen bucle. Acá los caminos son abiertos, no son caminos cerrados. Eso lo vamos a ver la semana que viene, funciones implícitas. ¿Está? Estos son caminos abiertos. Profe, Eso cambia un poco las funciones implícitas. Sí, escucho. eso, cuando hacemos la matriz, la cantidad de funciones serían las filas y la cantidad de variables las columnas. Eso es lo que había. Exacto. Sí, señor. Es así. Totalmente. Se dan cuenta que si ustedes, se los dejo como para que lo miren, yo se los escribo abajo ahora. Si ustedes quieren calcular ahora las otras dos que le faltan, que serían la derivada de G1 respecto de B y la derivada de G2 respecto de B, les va a dar la misma matriz que tienen acá. Esta no va a cambiar. Háganlo, van a ver lo que pasa. Les doy el resultado. ¿Ven? Y acá van a ir los resultados, pero de F1 con respecto a B y de F2 respecto de B. Entonces me van a decir, ¿y habrá alguna manera, dado que esta matriz es la misma, de hacer todo esto de un saque? Sí hay una manera de hacerlo de un saque, porque ustedes fíjense que si ustedes hacen esto por esto es igual a esto por esto es igual a esto y da lo que tienen acá arriba, da el sistema, ¿entienden? Si hacen el producto de la matriz, si hacen, recuerden que esta matriz es a la menos 1, me estoy comiendo que esta es la inversa, ¿eh? ¿De acuerdo, no? Porque la pasé para este lado.
Jorge, perdón, tengo unas dudas. Sí, Eh, ahí dice, en el segundo renglón blanco, sí. Acá. dice F1 respecto de G1 y F1 respecto de G1. No, ahí tiene que ir respecto de, miremos arriba, G2 tiene que decir, ¿no? F1 respecto de G2, ¿ves? Eso es una metida de pata mía. Entonces la copiamos tal cual está en el mismo orden, pero la elevamos al -1. Claro, sacar la inversa de eso. Tenés que sacarle la inversa, porque la tenés que pasar del otro lado de la matriz. ¿Cómo pasa la matriz del otro lado? Con la Por inversa. eso, a la inversa, perfecto. Por eso yo como le había cambiado ahí el número, digo, hizo algo y no Claro. comprendí. Listo, No, perfecto. no hice nada, es simplemente que lo copié para la mía. Bueno, gracias. Acá es F1 respecto de G1 y acá también lo copié para la mía. Porque lo miré arriba, de F1 respecto de G2. F2 respecto, acá está bien. Bueno, ahora supónganse que ustedes quieren hacer esto de un saque. ¿Pueden hacer esto de un saque? Miren, esto se puede hacer de un saque también. Esto para Martina que le gustan estas cosas. Si ustedes hacen esta cuenta, la otra cuenta daría las otras dos ecuaciones que ustedes tienen acá arriba. ¿Qué ecuaciones combinamos recién? Esta con esta, ¿no? Porque fuimos todo a la U. Y esta con esta va todo a la B. ¿Está bien? Entonces, esta sería la otra red. Sería lo que daría acá abajo. Entonces, yo podría calcular, si ustedes hacen el producto es lo que yo les decía, si ustedes si hacen esta cuenta, esto por esto da esto, esto por esto da esto, si calculan la inversa, sacan las incógnitas. Hay otra manera de sacar estas incógnitas. Lo que yo podría hacer, en lugar de ser dos sistemas de matrices, porque estos serían dos sistemas de matrices, ¿ven? Este es el que corresponde al otro, este se los dejo de deber para hacer, para que lo prueben. Tienen que mirar arriba para armarlo, nada más. Pueden hacer todo de un saque, que es armar tres matrices. Por ejemplo, lo que pueden hacer es esto. Derivada de G1 respecto de U, ¿sí? Acá voy a poner derivada de F1 respecto de G1, derivada de F1 respecto de G2, y acá voy a poner derivada de F1 respecto de U, derivada de F2, y acá voy a poner derivada de F1 respecto de B, al lado. Esto se lo voy a poner al lado de esto, miren. Entonces voy a armar algo así. Ahora vendría, ¿no? Está faltando acá, derivada de G1 respecto de B. Entonces pondría esta matriz igual a esta matriz a la -1 por una nueva matriz. Mira, Martina, todo juntito. ¿Ves? Hago un producto. Pareciera más corto. Habría que Un hacerlo. producto de dos matrices, una inversa con la otra, me daría los resultados que ando buscando. Me daría los 4 de un saque, porque me daría los numeritos que van acá. ¿Está bien? Acá iría la derivada de G2 respecto de U, que es esta de acá, que casi no se ve, y acá iría la derivada de G2 respecto de B. No sé por qué le puse B2 ahí. El B2 no existe. Esta. Acá iría la parte de abajo de esto. Y acá, fíjate, ¿qué iría? Esta tendría que ir acá y esta tendría que ir acá para armar la matriz. Una columna al lado de la otra, ¿no? ¿Ven? Entonces acá iría la derivada. Esta es un poquito más difícil si alguien lo quiere hacer, pero también vale.
Acá hay algo que puse mal. No, perdón. Va una al lado de la otra. Quiere decir que acá va la derivada de F2. Acá me está faltando la de abajo respecto de U. Y acá irá la derivada de F2 respecto de B. Fíjense que es poner, esto de acá, es poner cada una de estas dos, una al lado de la otra. Poner esta primero y esta al lado. Una columna al lado de la otra. Si ustedes hacen este producto matricial, da todo el sistema de ecuaciones de arriba. Y da el resultado porque están calculando la inversa de esta matriz. Pero lógico, esto lo pueden aplicar si la composición es cuadrada. ¿Por qué? Para campos vectoriales cuadrados lo pueden hacer. ¿Por qué lo pueden hacer solo para campos vectoriales cuadrados? Porque si no, no pueden calcular la inversa. Si usted tiene una matriz de 2×3, como me quedaba hoy, tengo más incógnita que ecuaciones, no puedo calcular la inversa. ¿Se entiende, no? O sea que en otros casos me tienen que dar algún dato extra para poder resolver el sistema y limitarme las variables. Si no tengo esos datos, esto no me sirve. No sé si se entendió. ¿Está? Hay mucho de esto en los videos de los años anteriores para hacer práctica. ¿Está? Yo me conformo con que lo hagan directamente, si no lo quieren hacer con las matrices, con que lo hagan, ya una vez que armaron la red y tienen esto, se van fijando qué pueden hacer para resolver si queda un sistema, bueno, despejan de uno y meten en el otro, calculan, agarran de a dos. Hay que mirar qué es lo que tienen de dato y qué tienen de incógnita. ¿Está claro? Ahora, si tienen dos sistemas cuadrados, como este que acabamos de hacer la segunda, sería el caso B, que no es, el primer caso era uno no cuadrado, ahora un caso cuadrado que se puede reducir a matrices, como dijo Martina, y hacer el cálculo dependiendo también de lo que me pidan en los problemas, ¿no? ¿Está claro? La semana que viene voy a hacer un ejemplo numérico con esto, pero primero quiero ver que si ustedes me pueden mandar algunos. Voy a hacer uno interesante que tengo ahí para cerrar el tema. Y voy a arrancar con función implícita. ¿Está? Vamos a arrancar con funciones implícitas. Porque después de funciones implícitas vienen funciones derivadas de orden superior y después viene máximos y mínimos, que es uno de los temas más lindos. No creo que este año demos integrales, creo que vamos a llegar ahí. Otros años hemos dado, pero este año estuve medio complicado con todo. Igualmente así y todo, miren la cantidad de gente que está quedando. Dando 2 bolillas del programa, ¿no? Estoy preocupado por eso, chicas. Estoy preocupado en serio. Ahí está Flavia. ¿Cómo andás, Flavia? ¿Te pudiste acoplar lo que estuvimos haciendo? Hola Jorge, sí, más o menos. No sé, estoy anotándome para después volver a mirar el video, más o menos de en qué momento llegué, pero la verdad que estos días son una complicación porque estoy sola para llevar y traer mis hijas, así que justo en este horario es un bodrio en casa. Un bodrio. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Por hoy nada más porque es bastante y esto tienen que estudiarlo bien. La semana que viene cerramos este tema. La semana que viene ya arranco con función implícita. Voy a hacer un pequeño ejemplo de esto para que lo vean con las matrices, por ahí algún cuadrado. Y la semana que viene arrancamos con funciones implícitas. Los campos vectoriales cuadrados, estas composiciones cuadradas, son las más comunes. ¿Por qué? Porque todo lo que se usa en campos vectoriales normalmente lo que tiene importancia en aplicaciones son los cuadrados. Son los que dirían los físicos, los que se portan bien. Entonces, son los que más aplicaciones tienen. Los campos que no son cuadrados no tienen mucha aplicación, pero igualmente me gustaría hacer un problema. Igualmente voy a mirar lo que me mandan y voy a ver dónde tienen dificultades y voy a hacer el ojo, voy a poner el ojo en donde quedó alguna duda, que yo ya me doy cuenta, yo ya algunas cositas me di cuenta por donde pueden tener dudas, pero les voy a pedir que hagan la práctica, ¿sí? Ya les digo hasta dónde pueden hacer y qué pueden hacer de la práctica, ¿de acuerdo? Y ya nos vamos yendo, así. Profe, después Sí, va a subir el escucho. video, ¿no? Ya lo estoy subiendo. El otro día te lo subí enseguida, ¿no? No, no apareció.
Como que no apareció, si está subido. No, Fue no lo primero. está, Jorge. No lo encontré. No lo subiste, Jorge. O no lo pusiste tal vez en la lista de reproducción. Quizás. Capaz. Ahora me voy a fijar porque no se subió el video. Bueno, ahora lo miro, esperen. Bueno, se puede hacer hasta el 31, se puede terminar. Posiblemente haga el 28. Vamos a ver. Después viene funciones implícitas. O sea, hasta el 31 se pueden hacer. A ver qué pasó con los videos. ¿Por qué no se subió? Espera. Disculpe, Jorge, ¿siempre Sí. quedan así, quedamos pocos en la materia de usted? ¿O ahora es No un lo año sé, lo que estoy especial? preguntando. Ah, Es lo que estoy preguntando. ¿Qué No, pasó antes con el éramos un resto de la montón. humanidad? Y la verdad que me tiene preocupado, porque si en la materia todavía tienen tiempo de seguir avanzando, no, yo no les tomo un examen que ustedes ya saben que van mal y dicen, no, esto ya lo dejo. O sea, yo no te digo que, o sea, tenés tiempo para irte poniendo al día. Si así todo, quedamos 5 o 6 personas, no quiero saber qué pasa con el resto. Es lo que estoy preocupado. No sé qué pasa este año. Nunca me pasó algo así, con tan poca gente que ha quedado. claro. Por eso quiero saber, estoy preguntando. Me dicen que hay gente que está tratando de... el que quiera abandonar, si alguien me quiere llamar, yo les doy todas las chances, pero eso sí, vayan avisando que si hay algún... Yo hoy voy a mandar un mail al grupo, capaz que este fin de semana lo voy a hacer, cuando voy a escribirlo bien. Que si no se conectan y yo no puedo saber lo que están haciendo, el último día no tiene arreglo. Es decir, después no es me mando todo junto y pienso que con eso voy a salvar el pellejo. No sé si está claro. Yo tengo que ver lo que van haciendo. Inclusive hay 2 personas que han tenido problemas, que yo hablé con esa gente, pero no me manda nada. Entonces, inclusive con los que hablé, que le voy a mandar un mail aparte, tienen que ir mandando las cosas, porque mágicamente el curso no se va a aprobar. Porque yo si no puedo mirar si algo saben, no puedo... No, imagínense que otros le están pidiendo un montón de cosas y no les enseñan nada o no saben nada. Entonces, es una tomada de pelo, si no. Está claro, ¿no? Ya vayan desparramando esa idea. Porque después aparecen el 30 de octubre. Y yo la primera semana de noviembre cierro todo. Yo la primera semana de noviembre dejo solamente, va a ser la última clase y en la segunda ya nos reunimos para decirle, Martina, vos hiciste esto, esto y esto, bueno, a mi criterio tu nota, tu calificación de aprobación es esta. Y te lo muestro y te muestro el acta, lo que ya todo el mundo sabe lo que hago. Claro, está bien. Pero el que no me mandó las cosas, no puedo hacer milagro. Porque no voy a regalar nada. O sea, una cosa es que uno tenga problemas y bueno, cuando uno tiene problemas va a tener que tomar una decisión en la vida. Pero también, si es un problema que se puede sobrellevar, no tengo drama en esperar. Tampoco es eterno, pero cada tanto tenés que poner un poco de lo tuyo. Todo el mundo tiene problemas. Lucía, por ejemplo, habló conmigo. Claro, Yo le pues, dije, sí, te termina escucho. siendo injusto. Es que si no termina siendo injusto para todo el resto que también hace sacrificios y así todo trata de estar. Y no hablo de la aprobación o desaprobación del curso, sino simplemente de esto. Aunque sea cada tanto mostrar una señal de vida, qué sé yo, Bueno, me parece a yo mí. también lo digo eso, pero por eso
yo estoy preguntando, pero yo no puedo hacer milagros, ¿viste? Ahora me voy a fijar para ver, déjame mirar un poquito a ver qué pasó con el video. Ahora estoy preocupado con eso porque yo lo cargué el video, el de la última clase. Denme un minuto. Esperen que voy a sacar el... Perdón, yo acá tengo el video de la semana pasada, que es el 29/8, está subido. Tengo hasta 34 visitas porque lo puse libre. Está en la playlist. A ver, revisen si pueden Yo entrar. no lo pude encontrar, Jorge. Y fíjate ahora, a ver. Yo no lo encontraba, pero miré el del año pasado. Ahora me meto igual. A ver, métete. Métete en la playlist. Ahora Bien. sí me pareció. Pero hasta ayer, no sé por qué ayer que estuve también mirando videos y demás, Fíjate, no. hay Incluso 34 visitas. hasta hoy no Sí, estaba, sí, Jorge, sí. pues yo me fijé hoy a la mañana. Fíjate porque la me- fecha que lo cargué, hace 6 días que lo cargué, dice. Tiene carga de Ahora sí 6 días. aparece Jorge, el número 12. El número 12, hace 6 días que lo cargué. No lo podíamos ver hasta ayer, yo no pude. ¿Qué habrá pasado? Los voy a volver a poner en Sí, a mí me privado. pasó igual. Miré el del año pasado, Cuando pero pasa ahora sí eso, figura. por favor me mandan un correo, o cualquiera de ustedes, vos Flavia que tenés cosas, o me mandás un WhatsApp. Vos Martina tenés mis cosas, mi teléfono. Tengo tu teléfono, sí, Y sí, sí. bueno, me Dale, mandás un te WhatsApp, mando. me decís, Jorge, mirá que no, que el video no lo estamos pudiendo ver. ¿Lo subiste? Si no lo subí, te lo voy a subir en 2 minutos. Pero yo Sí, 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 sí. estaba seguro que lo subí. Aparte tengo 34 personas que lo vieron el video, no sabés quiénes son. Habrá Por sido eso capaz un error del sistema raro. Sí, sí. es raro, convengamos, porque la semana pasada no hicimos álgebra, pero sí hicimos análisis, ni bien terminé, lo cargué. Lo subí porque Juliana me dice, ¿me subí el video? Sí, enseguida se lo subí. Porque digo, así lo tienen para estudiar. Bueno, ahora lo voy a hacer de nuevo y posiblemente voy a ver si ahora te lo puedo subir. Haz cualquier cosa, yo cuando lo termino de subir te mando un mensaje, Martina, y te fijas si está. Me pones OK, con que me pongas OK ya sé que está bien. ¿Está bien? Dale, ¿Estamos así? dale, está bien. Sí, 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 sí. Porque es raro, me llama la atención. Pero bueno, menos mal que está solucionado el tema. Bien, le subo el de ahora. Un beso grande, nos estamos viendo. Chao, profe. Nos vemos. Jorge. Chao, Jorge, nos vemos, chicas.